Paula, ¿escuchan algo ya? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, había un pequeño problemita acá. Ahora te escucho y ustedes me escuchan a mí. ¿Acá escucha bárbaro todos? Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, parece que finalmente hemos resuelto los problemas técnicos. No los puedo ver, pero si ustedes me ven a mí, empezamos. Bueno, ahorita intentamos resolver eso, pero mientras le vamos dando, doctor. No te preocupes, pero me da pena que estén allí retardando esto, así que empecemos directamente y así aprovechamos el tiempo. Sí, por favor, muchísimas gracias, doctor. Bueno, perdón, doctor, nada más para contextualizar un segundo a los chicos. El tema de la conferencia sería sobre control de convencionalidad. Acá es un tema buenísimo porque mediante una reforma constitucional, chicos, disculpen nuevamente que les dé la espalda, en realidad esto es para ustedes. Acá mediante una reforma constitucional en junio de 2011, se incluyó en el artículo primero, como orden normativo en materia de derechos humanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 133 de la Constitución ya lo establecía. Ya establecía que los jueces deberían ejercer un control de constitucional en la medida en que no existe control difuso, por lo que no pueden declarar nula una ley, pero pueden inaplicarla en caso que sea contraria a la Constitución. Aún, el doctor Carpizo, recién antes de morir, publicó un artículo en el que decía, bueno, parece que del Congreso una llamada de atención para que ahora sí se respeten los derechos humanos y en tanto, más o menos con palabras de Ras, pues tengamos más razones para poder nosotros darle cumplimiento a los derechos, pues bueno, todas estas herramientas son bienvenidas. Además, todo se motivó con un fallo de la Corte Interamericana, el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, en el que la Corte pues llama la atención de la falta de este control de convencionalidad por los jueces del fuero común. Desde entonces la Suprema Corte de Justicia, ha de a poco reconocido los tratados, los ha incorporado a sus resoluciones, con altibajos, en ocasiones atendiendo el principio pro persona, que es el principio pro homine, con un tipo de mexicanización técnica en la expresión. Ha citado tratados, ha citado opiniones consultivas de la Corte, recomendaciones de la Comisión, pero al tiempo también de repente le da para atrás, de repente dice que control de constitucionalidad, la Constitución es la norma suprema, y no puede estar un tratado por encima de ellas. Entonces tenemos estos altibajos. El caso argentino para nosotros es interesantísimo debido a que, bueno, en la Constitución se incluyeron los tratados hace ya algún tiempo. Y el caso argentino también es buenísimo respecto a que, bueno, recuerdo yo así vivamente el caso Simón, la Corte cita, aunque creo también con estos altibajos, creo que también pues se hace política en la Corte y hay que reconocerlo. Doctor, pues chicos, más o menos este es el contexto respecto al control de convencionalidad, que en términos técnicos es más o menos esto, darle aplicación a un tratado internacional, incluso por encima de nuestras propias normas. Doctor, al respecto, bueno, ¿cuál es la posición allá? ¿Cómo se maneja allá este tipo de control? Los fundamentos teóricos y acá también lo mismo. Los procesalistas que han tomado acá la batuta, bueno, Carpizo, que ya murió, y Vic Zamudio son los que han tomado el mando, además de Pedro Salazar, Carbonell, pero de una dogmática constitucional, válgame la expresión, pero muy jurídica. Todas estas cuestiones de legitimidad, de falta de representantes políticos de los populares en materia de tratados internacionales, no ha sido abordada. Ya yo recuerdo perfectamente que, bueno, el tema ya había sido algo agotado, doctor. ¿Cómo es más o menos allá la cosa? ¿Cuáles son, en el sentido de estos temas, doctor? Bueno, primero los puedo ver bien, así que es una alegría que los veo a todos y a todas allí, a Eduardo, a los alumnos, a los profesores, y un gusto compartir este momento con ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. Conozco el caso mexicano, digamos, no puedo hablar sobre el caso como un experto, pero conozco y entiendo también las preocupaciones que ustedes tienen y las discusiones más o menos que ustedes están teniendo. Creo que mi aporte puede ir más por el lado de contarles un poco cómo está funcionando aquí el control, cómo funciona en Argentina el control, y quizás establecer una conversación comparando estos dos modelos, ¿no? Perdón si soy un poco a veces, digamos, básico, pero les cuento, digamos,
desde lo más básico, cómo funciona el control de constitucionalidad en la Argentina para ir adentrándonos en el tema de los tratados internacionales. La Argentina toma el modelo de control de constitucionalidad del modelo de los Estados Unidos, ¿sí? En una situación bastante interesante porque, así como ustedes deben saber que el modelo de control de los Estados Unidos surge a partir de un caso decidido por la Corte Suprema, el caso Marbury contra Madison, donde el juez Marshall, a partir de un razonamiento que pasó a la historia como el razonamiento de Marshall, entiende que los jueces tienen una responsabilidad de aplicar la ley, pero que la ley necesita un test, un chequeo, porque no cualquier decisión que tome el poder político es una ley. O mejor dicho, si quieren irnos al Congreso, no cualquier decisión que toma el Congreso es una ley, sino que el mandato que el Congreso tiene, dice Marshall, es un mandato para decidir de acuerdo con las competencias que la Constitución de los Estados Unidos le reconoce al Congreso. Entonces, si el Congreso decide por fuera de esas competencias, entonces el Congreso no ha decidido una ley, en el sentido de que no ha decidido algo que podía decidir, que tenía competencia para decidir. Un poco razonamiento de Marshall por el cual dice, bueno, nosotros los jueces no podemos desentendernos de esta situación, de un Congreso que decide, por ejemplo, una norma por fuera de sus competencias constitucionales. Entonces, aquello que decide en contra de la Constitución no va a ser considerado una ley constitucional y no se va a aplicar, por lo menos en el caso que deciden los jueces. En la Argentina esto sucedió en el año 1803. En la Argentina la Corte Suprema decide un caso en 1864, que es el caso Sojo, se escribe tal como se pronuncia, S-O-J-O, en el cual la Corte Suprema Argentina, citando Marbury contra Madison, decide exactamente lo mismo. Y así como la Corte Suprema norteamericana, en el caso Marbury, funda el modelo de control de constitucionalidad que ustedes conocen, la Corte Argentina funda el control de constitucionalidad judicial en ese fallo Sojo, con argumentos idénticos y hasta citando párrafos completos de Marbury contra Madison. Muy brevemente, digamos, el control de constitucionalidad en Argentina es un control judicial, lo pueden ejercer los jueces, es un control difuso, y este es un dato que me parece importante porque creo que no es idéntico en México, lo puede ejercer cualquier juez de la nación, cualquier juez al que le llega una causa en la que se discute la constitucionalidad de una norma puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Y luego, en torno a los efectos, bueno, tiene que haber un caso concreto, los jueces no pueden decidir el control, se dice en abstracto, ustedes esto también lo deben saber, o sea, no puede decidir la constitucionalidad de una norma sin que exista un caso. Lo tiene que hacer siempre en el contexto de un caso, y para definir qué es un caso, bueno, los tribunales van a tener una serie de pautas y de criterios. Y finalmente, respecto de los efectos, en principio, los efectos de las sentencias que declaran inconstitucionalidad en Argentina son efectos para las partes del caso, o sea, solo para el caso. No pueden tener efectos, como ustedes quizás sepan, el latinazgo erga omnes, ¿sí? No tiene efectos para todos los demás casos, aunque sean idénticos y similares, que no han sido llevados ante el juez. Solo tiene efectos para el caso, y esto puede tener que ver con una forma de conciliar el control de constitucionalidad judicial con la noción o el principio de división de poderes. Si los jueces pudieran, dice alguna doctrina, si los jueces pudieran declarar la inconstitucionalidad de una norma para todos los casos, estarían prácticamente derogando la norma y atribuyéndose facultades legislativas. Entonces, este es más o menos el modelo básico de control. Pero este modelo de control resulta levemente o no tan levemente modificado
con una reforma constitucional que se llevó a cabo en la Argentina en 1994. Ustedes saben que las reformas en Argentina, también tomadas del modelo de la Constitución norteamericana, se hacen a través de una asamblea constituyente que se convoca a los efectos específicos de reformar la Constitución. Eso se ha hecho muy pocas veces en la historia argentina, y en el año 94 fue la última vez que una asamblea constituyente convocada a los efectos, que vota representantes para esa asamblea, la asamblea constituyente modificó la Constitución en varios aspectos muy importantes. Uno de esos aspectos fue la introducción de lo que la doctrina llama amparo colectivo. El amparo es una acción, digamos, yo sé que hay amparos en otros países, en México también, pero cada país opera de una forma distinta, así que por eso me disculpen que me explaye un poquitito. El amparo en la Argentina es una acción, se dice expedita, dice resolución rápida, que tiene por objeto restablecer la vigencia, el ejercicio de un derecho que está siendo afectado o incluso que sea inminentemente afectado. Y digamos, ese amparo, esa acción rápida, expedita, que solo prospera si no hay otra vía más idónea, dice la Corte Suprema, y dice también la Constitución. Quiere decir que si hay una acción, digamos, que, por ejemplo, si lo que está discutiendo en un juicio es un caso muy complejo que requiere mucha prueba, requiere mucha deliberación en el proceso, el amparo no es la vía más idónea, porque como ya sabemos, el amparo es una vía expedita y rápida. Entonces, tiene que ser la vía más idónea y después es el que va a interpretar si hay otra vía más idónea. El amparo, digamos, se entiende como un amparo individual, o sea, el amparo se procede, como decíamos recién, en un caso donde hay un afectado, pero la Constitución del 94 introdujo otro amparo, que la doctrina llama amparo colectivo. El amparo colectivo es un amparo que va a proceder en los casos en los que, dice la Constitución, se afecten, y acá la Constitución crea una noción nueva de derechos que no estaba en la Constitución reformada original, que es los derechos, que son los derechos de incidencia colectiva. La Constitución dice en el artículo 43, cuando lo que se afecta es un derecho de incidencia colectiva, por ejemplo, y da ejemplo la Constitución, dice el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a no ser discriminado, el derecho de los consumidores, el derecho a la competencia y otros derechos de incidencia colectiva, va a proceder el amparo en esta variante colectiva y va a poder ser interpuesto por el afectado, igual que el amparo individual, pero también puede ser interpuesto por el defensor del pueblo, que es un órgano que se creó en esa misma reforma del 94, o una asociación que haya sido creada con la finalidad de proteger ese derecho de incidencia colectiva. O sea, si ustedes en la Argentina crean una asociación para proteger el medio ambiente, esa asociación que se creó para esos fines puede interponer una acción de amparo en un caso en el cual haya una afectación colectiva del derecho al medio ambiente. ¿Está claro? ¿Sí? Buenísimo. Ahora, la cuestión es si, ¿qué pasa con los efectos de una sentencia? Imagínense un caso de discriminación. Supónganse ustedes que hay un colegio público que no admite mujeres, ¿sí? Bueno, el amparo tradicional diría, si hay una mujer que quiere entrar a ese colegio y hay una regulación por parte del Estado que impide que las mujeres ingresen, interpondrá un amparo individual y reclamará porque esa regulación se considera inconstitucional por violar la igualdad de la ley que la Constitución argentina está en el artículo 16. Y en efecto, si la Corte dice sí, tiene razón, esa regulación es inconstitucional, el efecto es para esa persona en particular. María, que presentó el amparo, va a ingresar al colegio porque la Corte, el tribunal dijo que esa regulación es inconstitucional. Si mañana Paula quiere entrar al mismo colegio, va a tener que interponer otro amparo. Bueno, un poco esta situación que la reforma quería resolver. Si pasara el mismo caso,
pero hay una asociación que protege, que trabaja en la protección del derecho de las mujeres a no ser discriminadas, entonces esa asociación va a poder interponer el amparo. Y aquí viene una cuestión compleja, ¿no? El amparo va a ser interpuesto por la asociación, pero en nombre de las mujeres que no pueden ingresar al colegio. Pese a que no necesita, de acuerdo a las normas vigentes, la asociación no necesita obtener algún tipo de delegación o de representación formal por parte de las mujeres. O sea, no hay, las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, supongamos, pueden no estar ni siquiera al tanto de que existe esta causa, ¿sí? Esto es un tema que requiere un poco más de análisis, pero lo dejamos ahí, pero para que ustedes sepan que no es una acción de clase en el sentido tradicional, donde las personas se reúnen y litigan juntas, sino que la asociación va a asumir la representación de las mujeres y va a litigar el caso contra la escuela pública que no deja entrar mujeres. Ahora, supongamos que ahora el juez dice que tiene razón la asociación ha demostrado que hay una norma que es inconstitucional. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? ¿Cuáles son las personas a las que alcanza la sentencia? Bueno, obviamente no alcanza a la asociación, porque la asociación es una persona jurídica que no tiene ninguna intención de ir a la escuela. La asociación representa los derechos de las mujeres que quieren ir a la escuela. Bueno, la consecuencia lógica, y esto lo han dicho los tribunales y la Corte, es que esta sentencia va a alcanzar a las mujeres. Entonces aquí tenemos una modificación, digamos, que no está tan expresa en la Constitución, pero que en los hechos se da una especie de modificación en el control, porque ese control que dijimos que era individual y que no era agregado, podría tener efectos que alcancen a colectivos, ¿sí? Este es más o menos el modelo de control. Ahora bien, tratados internacionales. En el año 1994, en esa misma reforma constitucional, los constituyentes, que hay un dato interesante de color, ustedes saben que la Asamblea Constituyente recibe un mandato del Congreso. La Asamblea Constituyente, que va a reformar la Constitución, recibe del Congreso una especie de mandato en el cual le indica qué aspectos de la Constitución van a ser considerados para la reforma. Y expresamente el Congreso le dijo a la Asamblea Constituyente que no podía reformar la parte dogmática de la Constitución, o sea, los primeros artículos, los primeros 33 artículos que se refieren a los derechos, no podían ser modificados. Algo que puede ser muy del estilo nuestro en Argentina. La Asamblea Constituyente hizo un poco de trampita, ¿sí? Porque no tocó los 33 artículos de la parte inicial de la Constitución, pero en el capítulo referido a las atribuciones del Poder Legislativo, el artículo 75, introduce un inciso nuevo, un apartado nuevo, que es el inciso 22, donde dice que el Congreso va a poder asignarle a los tratados internacionales de derechos humanos la jerarquía constitucional. Y dice, en ese mismo artículo, que los siguientes tratados, y enumera 11 tratados de derechos humanos, se consideran ya en esta misma reforma como tratados que van a tener jerarquía constitucional. Entonces, para pasar el limpio, la Asamblea Constituyente del 94 le reconoce a 11 tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado de Derechos del Niño, el de las Mujeres, el de contra la tortura. 11 tratados internacionales van a recibir en ese mismo acto, en esa reforma, el carácter de normas con jerarquía constitucional. Y además le va a reconocer al Congreso que con una mayoría de 2/3 va a poder asignarle ese mismo carácter de jerarquía constitucional a otros tratados de derechos humanos, que de hecho
posteriormente a la reforma, el Congreso le dio esa jerarquía también al Tratado de Roma, que es el que crea el Tribunal Penal Internacional. Bueno, aquí empieza una discusión que entiendo puede tener similitudes o roces con la discusión que ustedes tienen allí a partir de la reforma que se opera en la Constitución de México. Porque a partir de esa reforma, los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, y esto en términos de jerarquías normativas, una norma que tiene la misma jerarquía que otra norma, forman parte de un mismo cuerpo normativo. Digamos, esto es lo que algunos autores han llamado el bloque constitucional. También sé que algunos autores han llamado del mismo modo a los tratados de derechos humanos y a la Constitución de México. Pero aquí el bloque está casi visualmente en el mismo lugar, digamos, es el mismo documento, la misma Constitución la que va a incorporar estos textos normativos con jerarquía constitucional. Es cierto que no dice que son la Constitución, pero tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y esto va a llevar a que los jueces van a entender que los acuerdos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, bueno, funcionan como si fueran letra constitucional. De alguna manera el objetivo de la Asamblea Constituyente fue exactamente ese. ¿Qué pasaba antes de la reforma constitucional? La Argentina es un país muy que tiene una gran inclinación por firmar tratados internacionales de todo tipo, incluso de derechos humanos. Y ha firmado un número importante de tratados de derechos humanos. Sin embargo, hasta la reforma del 94, y quizá incluso antes, hasta unos años antes, los jueces eran muy reticentes a considerar a estos tratados internacionales como derecho duro, como derecho aplicable y que los obligaba a ser considerados en sus sentencias. Mientras que eso no sucedía con la aplicación de la Constitución, porque el régimen de control de constitucionalidad estaba muy asentado, como les digo, desde el siglo XIX. Entonces, ya había habido trabajo, digamos, previo a la reforma, tratando de convencer a los jueces de que utilicen que apliquen los tratados de derechos humanos en su trabajo de toma de decisiones, pero no fue hasta que se incorporaron con jerarquía constitucional que los jueces no empezaron a tomárselo más en serio. Porque evidentemente la estrategia era justamente, ya que los jueces están formados y preparados para aplicar la Constitución, esos tratados de derechos humanos que adquirían jerarquía constitucional iban a ser aplicados del mismo modo que se aplica la Constitución. Y esto ha funcionado de esta manera. También se ha asentado la idea de que también era bastante ajena a la decisión judicial en el pasado, de que los compromisos que asumía el Estado en los tratados internacionales de cualquier tipo, pero en particular derechos humanos, ataban al Poder Ejecutivo y al gobierno, digamos. Los jueces no se percibían a sí mismos como responsables de ser quienes aplican, entre otros, los tratados y los compromisos internacionales. Parece ser como que asumían que esas obligaciones internacionales que asumieron los gobiernos, el poder, en el caso argentino es un acto complejo que involucra al Ejecutivo y al Legislativo, creo que es igual en México, y los jueces entendían, bueno, esto no es un problema nuestro, ¿sí? Nosotros aplicamos la Constitución, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes bien saben, ha venido insistiendo en que la responsabilidad del Estado por compromisos internacionales en materia de derechos humanos es una responsabilidad que alcanza al Estado por cualquier decisión tomada por cualquiera de sus órganos, incluido el Poder Judicial.
Y de ahí un poco la doctrina del control de convencionalidad que ustedes están discutiendo aquí. O sea, parece ser que lo que la Corte Interamericana le está queriendo decir a los jueces es, ojo, que los compromisos internacionales que asumió el gobierno argentino, los asumió en nombre del Estado, y el Estado se expresa luego por leyes del Congreso, decretos del Ejecutivo, pero también por sentencias de los jueces. Entonces, una sentencia judicial que desconozca un acuerdo internacional está haciendo al Estado incurrir en responsabilidad internacional. Aparentemente la estrategia de incluir los tratados con jerarquía constitucional, o sea, incluir a los tratados de derechos humanos en ese artículo 65 y 22 que les asigna jerarquía constitucional, ha tenido que ver con justamente persuadir a los jueces o darle a los jueces razones para tomarse esos tratados en serio. Y esto ha llevado claramente a un número importante de sentencias donde los jueces han ido considerando los acuerdos internacionales como normas fundamentales y normas prácticamente supremas, conjuntamente con la Constitución. Pero que en la Argentina hoy son Constitución. ¿Sí? Así que bueno, esto es un poco, me gustaría, si hay preguntas y quieren discutir o comparar algún elemento en particular de los dos modelos. Perfecto, doctor. Muchas gracias, doctor. Acá, chicos, pongan bastante atención. La explicación respecto a la reforma constitucional en la Argentina es muy diferente acá. Acá, doctor, pues se reforma la Constitución como se venden naranjas en el mercado. No hay muchos requisitos en realidad duros para que la Constitución no se toque a cada rato. En realidad se necesita solo una mayoría calificada del Congreso y la mayoría de las legislaturas de los estados, que nunca son un problema. En realidad no puede haber veto incluso. Entonces, no es como allá se necesita una declaratoria de necesidad de reforma, integrar una asamblea constituyente, y bueno, eso es un gorro, ¿no? Tremendo. Entonces, pues sin duda, esto aún hace fácil modificar la Constitución de México, pero hay ciertas reformas que tienen mayor peso. Esto, parece que acá la Corte, la Academia, según el mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, dijo ellos mismos, con ONGs como Amnistía Internacional y algunas otras locales de acá en México, cocinaron esta reforma y pues en el papel quedó muy bien. Tuvieron cuidado una expresión mexicana, pero tuvieron cuidado de fusilarse, de copiar a Van Hoof, Kurtz y Abramovich, que también acá se los copió directamente el constituyente, porque así aparece en el diario de Debates, el libro de los derechos exigibles. Se copió algunos principios que ya habían sido asumidos en la doctrina interamericana, como el pro homine, que acá en México no se había establecido con rango constitucional. Sí, bueno, nuevamente haciendo evidente que la reforma era importante. Sin embargo, ya teníamos algo, ya teníamos un artículo 133 que otorga con el carácter de ley suprema a los tratados internacionales, junto con la Constitución Nacional y las leyes del Congreso. Acá la Corte hizo algo de trabajo de interpretación, manifestando que, ojo, en una sentencia no vinculante, porque no alcanzó a tener los requisitos formales para que fuera jurisprudencia obligatoria, bueno, decir que los tratados estaban por encima de las leyes, que estaban por debajo de la Constitución, pero ahora con el principio pro persona, que ante una contradicción o ante alguna posible conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, había que atender lo que favoreciera más o impulsara más los derechos humanos. En este sentido, bueno, cabe hacer mención de la diferencia porque el momento político fue muy diferente. Acá efectivamente, mucha gente no sabía que estaba discutiendo esto, porque siempre se están discutiendo otras cosas, siempre se está reformando la Constitución, solo que académicamente parece que sí tuvo un impulso importante. Respecto al control de constitucionalidad, en cuanto a que en Argentina es un control difuso, acá, doctor, también nuevamente un segundo nada más para comentarlo con los chicos. Acá tenemos una jurisdicción, por decirlo de alguna manera, una jurisdicción constitucional. O sea, tenemos un fuero constitucional, no en el sentido obviamente del 13 y del 61, ¿no? Sino un poder judicial de la Federación que exclusivamente conoce cuestiones de constitucionalidad. Y acá, efectivamente, a través de un amparo se puede declarar inconstitucional una norma y no aplicarla a una persona. De hecho, pues parte de la reforma en materia de derechos humanos
fue también una reforma en materia de juicio de amparo para que todas las cuestiones sustantivas fueran de la mano con esta parte procesal y se pudiera impulsar una modificación que en realidad pudiera llevarse a la práctica. Yo recuerdo mucho los casos Siricot, por ejemplo, en Argentina, donde la Corte sin ley de amparo, ampara. Y acá en México, cuando el Acta de Reformas de 1848, Mariano Otero establece por primera vez la expresión amparo, la Corte, ante falta de ley, no amparó. Y hasta que se reguló esta condición. Por otra parte, lo del amparo colectivo me parece a mí súper interesante, debido a que acá se intentó hacer una modificación, pero parece que se quedó colgada. Los mismos ministros de la Corte dicen que, bueno, a ver ellos qué se les ocurre después para hacer la chamba jurisprudencial que faltó en el Congreso, porque pues esperábamos en realidad nosotros académicamente que se impulsara en el sentido de allá, de amparos colectivos, legitimidad a las organizaciones no gubernamentales, etc. Pero un punto que a mí me parece interesante, ¿no?, para preguntar qué podemos esperar nosotros, es la actitud de los jueces, porque, bueno, acá, nuevamente, los jueces de amparo, los jueces de distrito, los tribunales colegiados, la Corte, pues tienen la facultad, por una cuestión de potestad, por medio de la competencia que ejercen, de conocer de cuestiones de inconstitucionalidad. Pero todos los demás jueces, los jueces del fuero común en materia civil, penal y bueno, los tribunales agrarios y laborales, tendrían que hacerlo de alguna manera también, solo que no tienen la potestad específica, no tienen las herramientas procesales para declarar inválida una ley, pero ante una ley que viole la Constitución, de acuerdo al 133, tendrían que inaplicarla, por lo menos. Sin embargo, acá no, o sea, vamos, especialmente maestros, no sé, ustedes no me dejarán mentir, los que litigan, pues los jueces no citan tratados internacionales, los jueces del fuero común, ni los de distrito, o sea, en realidad no están tan familiarizados con estas figuras. Y el problema es que uno como ciudadano no sabe qué esperar, porque en un caso lo citan, en otro caso no lo citan. Hay una investigación, la Flaxo en México hizo una investigación muy interesante sobre qué tratados se citan, y los jueces civiles citan solo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a veces el Pacto de San José, y todo lo demás está ahí escondido, quizás mucho por falta de capacitación de los juzgadores, pero bueno, quizá esa falta de capacitación se deba a condicionantes políticos. Allá como es, o sea, allá en realidad los jueces, y entendido que el control es difuso como en Estados Unidos, sí aplican los tratados internacionales. Digo los jueces del fuero común porque uno espera esto de la Corte, uno espera que los ministros, sus secretarios de estudio, letrados, pues tengan esta capacitación, pero uno como ciudadano debería esperarlo de un juez civil, debería esperarlo de un juez penal, y los jueces penales parece que van con su código sin querer salirse del mismo, y cuando llegan a citar un tratado es algo así como haciendo interpretación conforme, porque no hay contradicción. Y si hubiera una contradicción con la ley, pues es más fácil agarrarme de mi código civil, ¿no?, si soy juez civil, o de mi código penal. Allá, ¿cuál ha sido la participación de los jueces? Vamos a decir, de primera instancia, o tribunales de apelaciones o casación, más allá de la Corte. Sí, bueno, hay muchos temas interesantes, Eduardo, en lo que vos planteas. Voy a ver si me refiero a algunos de ellos. Vos haces mucho hincapié en los jueces. Y yo creo que una de las estrategias que más éxito tuvieron en materia de lograr sentencias judiciales que consideren a los tratados internacionales como derecho duro, aplicable y que obliga al Estado, la estrategia fue la de empezar por otro lado, no por los jueces, sino por el litigante. Las organizaciones, ustedes saben que en Argentina en los últimos, yo diría, 20 años, se desarrolló mucho, algo que yo sé que en México hay algo, y yo he participado en debates incluso convocado por la Corte Suprema de México, sobre el litigio, lo que se conoce como litigio estratégico, o litigio de interés público, o litigio estructural, o litigio de impacto. Esto quiere decir que las ONGs, las organizaciones de derechos humanos en la Argentina, desde hace ya unos 20 años, utilizan el litigio como una forma de lograr
que los jueces decidan en una dirección, por ejemplo, utilizando los tratados. Esta es una estrategia litigiosa, ¿sí? Esto ya no es que sucedió porque de casualidad apareció una persona que litigó un caso y que planteó un tratado como una norma que se debe aplicar y un juez le dio la razón, sino que acá hubo una estrategia pensada de llevar la mayor cantidad de casos posibles a los tribunales en los que se planteara que el derecho amparado tenía un respaldo en el derecho internacional y más o menos exigirle al juez que aplique esa norma de derecho internacional para resolver el caso. Entonces, un punto importante, me parece, es el rol de la sociedad civil, el rol de las organizaciones, de los activistas, que tuvieron, digamos, la mirada puesta en litigar casos para provocar esa acción. Por otro lado, otro factor importante es que durante la última dictadura militar, que sucedió en Argentina entre 1976 y 1983, las organizaciones de derechos humanos que habían en ese momento y que confrontaban con el gobierno reclamándole por las violaciones a los derechos humanos, utilizaban muchísimo para justificar sus reclamos el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces tenemos varios factores que se van acumulando, o sea, un recurso más o menos aceitado al derecho internacional que viene de la situación del gobierno dictatorial por parte de organizaciones de derechos humanos. Un activismo en derechos humanos que utilizaba el litigio estratégico para provocar decisiones que utilizan el derecho internacional. Y finalmente una reforma constitucional que convierta los tratados de derechos humanos en norma aplicable por los jueces cuando ejercen el control de constitucionalidad, porque ahora son constitución. Todo esto combinado ejerce una presión sobre el Poder Judicial bastante fuerte para que utilice el derecho internacional, al menos el de los derechos humanos. Con respecto a los tribunales inferiores o a tribunales, por ejemplo, civiles o comerciales o incluso penales, es una situación muy interesante y que creo que lo hemos discutido contigo, Eduardo, en las clases aquí en Palermo. La Argentina, y acá hablo solo por la Argentina, quizá hay similitudes con México, pero la Argentina es en principio y fundamentalmente un país de tradición continental. Un país de tradición continental que entiende que el Código Civil, para resumir, aunque hay muchas normas civiles y comerciales, pero para simplificar, digo, el Código Civil para muchos es la norma fundamental del sistema. Es más, yo siempre les pregunto a mis alumnos, en los posgrados sobre todo, si cuando ellos estudiaron Derecho Civil en la Facultad de Derecho, tuvieron alguna discusión constitucional, ya no te digo de tratados internacionales de derechos humanos, si hubo una discusión constitucional. O sea, si el profesor de Derecho de Familia discutió con sus alumnos casos en los que el Código Civil podía ser contradictorio con la Constitución Nacional, con derechos de la Constitución. En general, la respuesta que obtengo en mi país es que no ha sucedido. O sea, en general, es como que en nuestras aulas de derecho civil o derecho comercial no entrara el debate constitucional, mucho menos el debate de derecho internacional. Esto también está cambiando, digamos, en la medida en que los tribunales, a veces reaccionando a litigios estratégicos, a veces no, incorporan un debate constitucional de derechos en casos civiles o comerciales, por supuesto penales. En la Argentina esto se da un poco más en el derecho penal porque todo el régimen de garantías en el proceso penal es un debate constitucional.
Pero a lo que voy es que esto que vos notás que puede ser un problema, que los jueces inferiores, y sobre todo los de los fueros que tienen que ver con la materia civil, no se refieren a estos convenios internacionales, te diría que en mi país tampoco es común que se refieran ni siquiera a la Constitución, ¿sí? Esto obedece a que este sistema jurídico que tenemos en Argentina es un tanto híbrido, porque combina, digamos, un modelo de tradición continental con un modelo de control de constitucionalidad a la norteamericana, que no sabemos que no es un país o un sistema jurídico de tradición continental. Y esto genera algunos ruidos. Pero te diría que después otro elemento interesante de lo que vos planteás sobre los jueces inferiores y los jueces de tribunales superiores. En la Argentina, a veces los jueces más osados, los que han arriesgado más, los que han planteado argumentos más menos compatibles con lo aceptado mayoritariamente, son los tribunales inferiores. Esto yo alguna vez que lo discutí con amigos en México, incluso también en Chile, que esto no sucede. Digamos, en la Argentina los tribunales inferiores, no todos por supuesto, pero muchas veces son tribunales que tienen la libertad de ejercer una creatividad bastante importante. Quizás justamente porque sientan que su responsabilidad está limitada porque luego otro tribunal va a controlar lo que hicieron quizá, o que tienen más libertad de acción. Entonces te diría que hay casos, mira, recuerdo, no te digo que es una corriente mayoritaria, pero hay casos mucho antes de que se reconocieran estos tratados internacionales. Un tribunal, por ejemplo, la Cámara Contencioso Administrativa de Apelaciones, utilizando el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el principio de progresividad de ese pacto, le exigió al Estado la fabricación de unas vacunas. El caso se llama Viceconte y era un caso en el cual el Estado estaba produciendo unas vacunas que eran para combatir una enfermedad que solo solo existe en la provincia de Buenos Aires. Se llama enfermedad, digamos, fiebre hemorrágica argentina, o coloquialmente el mal de los rastrojos. Es una enfermedad que surge a partir de un roedor en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. Y por razones presupuestarias el gobierno dejó de fabricar esa vacuna. Y el caso Viceconte es el caso de una chica que vivía en esa zona y que consideraba que su derecho a la salud estaba potencialmente, digamos, afectado, porque sin esa vacuna podía contraer la enfermedad. La vacuna no la producía el mercado porque resultaba que, como era una enfermedad que solo afectaba a esta pequeña porción del planeta, solo 2 millones de personas podrían ser afectadas por esa enfermedad, que es nada para un laboratorio. Entonces, la única alternativa para asegurar el derecho a la salud era que el Estado fabricara esa vacuna. Pero el Estado había dejado de fabricar la vacuna porque no tenía presupuesto. Viceconte lleva su caso con un amparo. Debo aclarar que otra vez, Viceconte no era una vecina de la zona de la provincia de Buenos Aires que se le ocurrió una mañana interponer un amparo. No, Viceconte era una joven abogada que estudiaba de Derecho, que trabajaba en una ONG de derechos humanos y fue la que puso su nombre en un caso de litigio estratégico, de vuelta, ¿sí? Ese caso de litigio estratégico que lo llevó una ONG que se llama CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, le plantea a los jueces, en este caso a la Cámara Contencioso Administrativa, que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un pacto que tiene un principio, que ustedes deben conocer, el principio de progresividad de las obligaciones que contrae el Estado. O sea que es un pacto que, a diferencia de derechos civiles y políticos, que le pone al Estado obligaciones contundentes y automáticas, inmediatas, de no censurar, por ejemplo, no torturar. El Pacto de Derechos Sociales le da al Estado un poco de espacio, de tiempo, para que vaya
progresivamente cumpliendo con sus obligaciones, hasta el límite de sus posibilidades, dice la Convención. Pero ¿qué planteó el CELS? El CELS plantea, y acá, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. El CELS plantea, y creo recordar que en esas épocas, tanto Víctor Abramovich como Christian Curtis, que vos citabas, que trabajaban en el CELS, plantean que el principio de progresividad tiene una especie de corolario que es un principio de no regresividad, y que el principio de no regresividad impone al Estado no retroceder cuando avanzó en el respeto o y la vigencia de un derecho. Entonces, cortar un programa de vacunación, como ha hecho el Estado, interpreta esta ONG, como interpreta la Viceconte, asesorado por esta ONG, que dice que interrumpir ese programa de vacunación era regresivo, y que si era regresivo era contrario a progresivo, y que si era contrario a progresivo se violaba el pacto. La Cámara Contencioso Administrativa, que es el órgano judicial más alto en los temas contenciosos, o sea, en los temas de litigio con el Estado, antes de la Corte Suprema, utilizó exactamente estos argumentos. Utilizó el derecho internacional que le fue llevado al tribunal por el litigante. Fue un órgano, fue una corte, diría, inferior, no fue la Corte Suprema, fue un tribunal inferior. La Corte Suprema sí ha sido también muy de avanzada, sobre todo en los últimos 10 años, vos citabas el caso Simón, donde la incorporación de obligaciones internacionales, hay casos completamente apoyados en la norma internacional. Pero es cierto que estamos en un contexto en el cual la norma internacional tiene jerarquía constitucional, entonces es como que se le hace bastante más sencillo al juez tomar esta decisión, ¿no? Yo entiendo la dificultad que implica para un juez cuando estas dos normas no son claramente de la misma jerarquía. Pero vos citabas una cláusula constitucional mexicana, donde los tratados, la Constitución y las leyes son las leyes supremas de la nación. La Argentina tiene el mismo artículo, pero fíjate que eso no es un artículo que ayude mucho para establecer la jerarquía normativa, porque está diciendo prácticamente que todas las normas tienen la misma jerarquía, y sabemos que no es así, porque la ley no tiene la misma jerarquía que la Constitución. Entonces tampoco sabemos bien los tratados. Fue un poco ese debate que se zanjó en la reforma del 94. En el 94 se dice, bueno, sabemos que hay discrepancias en torno a cuál es la jerarquía del tratado vis a vis la ley, vis a vis la Constitución. Bueno, hagamos una cosa, pongámoslo en claro. Los tratados de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Los tratados internacionales, que no son derechos humanos, tienen una jerarquía superior a las leyes, pero inferior a la Constitución. Y vino un poco de orden a ese planteo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo diría, para resumir, no pondría todo el foco en qué es lo que los jueces pueden hacer. Yo creo que acá hay un rol fundamental de la sociedad civil, bueno, para que los chicos sepan y blanquear mi posición. Yo fui durante 10 años director de una organización de derechos civiles que hacía este trabajo, porque estoy convencido de que si la sociedad civil no litiga casos en los que plantea estas cuestiones, los jueces no van a decidir de esta manera por su propia iniciativa, o van a ser muy pocos los que lo hagan. Pero yo creo que interrogándole justamente a un grupo de futuros abogados y brillantes abogadas, yo creo que la responsabilidad de ir empujando estas cuestiones reside en los mismos abogados, que podemos hacer estos planteos ante los jueces y que van tratando de persuadir al Poder Judicial de estos argumentos. Y después también de tribunales que sean un tanto activistas y que se animen a utilizar estas normas de esta manera. Y allí, ahí sí hay una cuestión que no puedo dilucidar porque no conozco la realidad mexicana. ¿Por qué será que los tribunales inferiores en la Argentina parecen ser
más arriesgados que en otros países, donde parece que los tribunales inferiores son más conservadores, ¿no? Yo estuve en México hace poco en una reunión que organizó la Corte Suprema y con jueces, y me llevé la impresión de que también había una serie de atribuciones disciplinarias de los tribunales superiores o de órganos que ejercen disciplina sobre el Poder Judicial que podían ser la causa de esta digamos, postura un tanto más conservadora de los jueces inferiores. ¿Se entiende el punto? Claro, chicos. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Voy a hacer un último comentario antes de que los chicos y los demás profesores piensen alguna pregunta para esbozarla y aprovechar en verdad esta exposición, doctor. En relación con la relación, valga la redundancia, del Estado argentino con el ámbito regional, especialmente en materia de derechos humanos. Porque acá en México parece que esta reforma estrechó los lazos, ya hace algún tiempo, no mucho, se asumió la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Perdón? Te perdí lo último, se perdió el sonido. Repetime la última. Perfecto, claro que sí, doctor. Más o menos, ¿cuál ha sido la relación a partir de esto, ¿no? A partir de la asunción de los tratados, la adopción, fallos donde se cita la Corte Interamericana, la Comisión, entre la Argentina y el ámbito regional, especialmente en materia de derechos humanos? Yo digo que acá parece que se estrecharon los lazos. A lo mejor es algo aventurado decirlo así, pero México asume ya la jurisdicción de la Corte Interamericana, hace caso de las recomendaciones de la Comisión, que pues antes no hacían lo absoluto ningún caso. El fallo, por ejemplo, de aborto acá en México, la reforma al Código Penal que permite el aborto durante los 3 primeros meses a voluntad de la mujer, se cita mucho, recomendaciones anteriores que habían puesto ese dedo en la llaga. Y parece que ahora se hace caso a la Corte Interamericana y parece que más o menos se hace caso a la Comisión. No sabemos, bueno, una expectativa que yo como abogado litigante y como ciudadano también, no sé si este lazo se estreche de manera, por lo menos que dure algún tiempo, que permita estabilidad en el sistema jurídico, o no. ¿Qué ha pasado allá, doctor, en ese sentido? Y chicos, en el tanto, si pueden ir preparando preguntas para sacar todo el provecho posible. Bueno, lo que planteas es un tema, como bien sugerís, muy sensible, especialmente en los últimos tiempos, ¿no? A ver, en el caso argentino, primero, la Comisión Interamericana tiene un enorme prestigio histórico en Argentina, porque hay un hecho que no es para nada menor, que es en plena dictadura militar, cuando digamos, la propaganda internacional que emitía el gobierno militar era que en la Argentina no había problemas de derechos humanos. Ustedes saben que en la Argentina desaparecieron, depende del cálculo quién lo haga, pero por lo menos 10.000 personas, por lo máximo 30.000, pero el gobierno digamos, tenía lanzada una campaña de propaganda internacional muy potente, diciendo que era toda una mentira. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita en bloco al país que fue, digamos, un respaldo político internacional muy contundente para aquellos que estaban denunciando estas violaciones. Por lo tanto, diría que históricamente la Comisión Interamericana y el sistema interamericano en la Argentina, por lo menos desde la perspectiva de los que trabajan en derechos humanos, es un órgano, la Comisión, digamos, de la que vive en ese momento, de un gran valor moral. Luego también hay que decir que hay y de vuelta vuelvo sobre el mismo punto, la Argentina es uno de los países que más casos tiene en el sistema interamericano. La razón por la que tiene más casos no es necesariamente porque sea el país que más afecte los derechos, no tengo una estadística, no puedo comparar,
Pero sin duda la razón es otra, es que las organizaciones de derechos humanos, que yo les decía antes, que han desarrollado una enorme expertise en utilizar el litigio para promover decisiones judiciales estratégicas, también ha desarrollado una enorme expertise en litigar en el sistema interamericano. Y esto ha hecho que muchas causas que en Argentina no prosperaban terminaron en el sistema interamericano. Las organizaciones de derechos humanos en Argentina han desarrollado una enorme capacidad técnica, sus abogados son de una enorme sofisticación para poder litigar casos en el sistema interamericano. Y además de eso, en los últimos años, el gobierno argentino, que ha desarrollado un perfil de un gobierno respetuoso de los derechos, y hay, como vos mencionabas, el caso Simón, ha reabierto causas por violaciones de derechos humanos en la dictadura, etc. Es un gobierno que en el sistema interamericano, durante los últimos, yo diría, 10 años, quizá más, ha concedido en muchos de estos casos, ha cedido a los reclamos que se le hacían, respetando las decisiones de la Corte o incluso tratando de evitar llegar a resoluciones de la Corte con soluciones amistosas. Ahora, hoy no, la situación es un poquito diferente. Ustedes saben que el caso de Belo Monte en Brasil produce un importante impacto en la relación entre el sistema interamericano y algunos países de la región. Este caso para mí es un caso fundamental para el futuro, para analizar el futuro de la cuestión de derechos humanos en la región vis a vis la cuestión del desarrollo. Ustedes recuerdan que el caso tiene que ver con la construcción de una represa en el norte de Brasil que iba una construcción iba a afectar derechos de pueblos indígenas. La Comisión Interamericana ordena como medida cautelar que se detenga la construcción de la represa. El gobierno de Brasil, en ese momento Dilma Rousseff, no recibe esa cautelar, por supuesto, no le da la bienvenida, sino que tiene una postura muy vehemente contra esa cautelar, y se plantea un debate en torno a, por un lado, un debate teórico interesante, que es este conflicto nuevo, entre comillas, pero el conflicto entre desarrollo y derechos humanos, ¿no? Que parecen ser dos cosas que deberían ir de la mano, pero que algunas veces parece que tienen tensión y que va a entrar cada vez más en tensión. El desarrollo que exige, que es necesario en esos países para erradicar la pobreza, va a entrar en conflicto con el respeto de derechos. Y eso se pone en evidencia en ese caso de Belo Monte. Pero también se pone en evidencia el carácter, sabémoslo para utilizar el lenguaje de la teoría constitucional, el carácter contramayoritario de la intervención del sistema. Esto es una comisión de derechos humanos con sede en Washington. Muchos de nosotros, quizás, si nos preguntan que listemos los comisionados, no sabemos de memoria cuáles son todos sus nombres. Lo mismo nos puede pasar con la Corte, que decide sobre una medida tomada por un gobierno democráticamente elegido en un país como Brasil. Esto genera una discusión muy compleja, muy difícil sobre la legitimidad de esta intervención. Y ustedes deben recordar que hubo todo un movimiento, digamos, que al principio incluía Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, luego fue debilitándose y casi queda Venezuela y Ecuador solos, planteando una reforma del funcionamiento del sistema para recortar un poco las funciones de la Comisión de la Corte. Pero yo creo que este es un debate complejo, interesante, que hace que esta alguna de miel, digamos, entre el caso del gobierno argentino con el sistema, ha tenido en estos últimos tiempos esos cimbronazos, ¿no? No llegó a mayores, no terminó en una campaña realmente
efectiva contra el sistema, pero este debate es un debate, se da también, por ejemplo, a nivel de la Oratoría de la Libertad de Expresión, como ustedes saben, ¿no? Pero yo diría, como preguntabas por el caso argentino, en la relación entre el sistema y el Estado argentino, por esos diferentes motivos, la relación se ha ido fortificando. Litigio de ONGs en el sistema, mucho litigio, muy sofisticado, estados que generalmente han concedido, que no se han opuesto a esas denuncias, sino que han tratado de, si las denuncias eran válidas, llegar a acuerdos, un prestigio del sistema en el país que viene de hace 30 años, así que yo creo que esa es una situación muy particular. Ok, doctor, muchísimas gracias. Déjeme pasarle el micrófono a algún chico, profesor, que tenga alguna inquietud, para no abarcar yo tanto las preguntas. A ver, ¿alguien? Buenísimo. ¿Puedes pasar para acá? Creo que no hay micrófono, nos ayudaría bastante. ¿Alguien más? Sí, seguro que sí. Por favor, seguro que sí. Ok. Quisiera que me diera su punto de vista a partir de los derechos humanos, la figura del juez ante la perspectiva de género. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes Soto. Mercedes. ¿Tu pregunta me la preguntas sobre el caso argentino o me preguntas en abstracto? Creo del caso argentino, pues en abstracto no me sabría ni contestar. ¿Me podría decir en el caso argentino? Es una pregunta muy interesante. Te voy a empezar a contestar con un dato, dos datos. La Corte Suprema Argentina fue creada en 1864. ¿Vos sabés cuántas juezas mujeres hubo en la Corte Argentina hasta el 2004? No. Ninguna. Durante ¿cuántos serían? 160 años más o menos de existencia de la Corte Suprema Argentina, que es similar en sus funciones a la Corte Suprema de ustedes, hubo una sola mujer en la Corte, pero que fue designada por un gobierno militar. O sea, si contamos los gobiernos democráticos, ningún gobierno democrático designó jamás una mujer en la Corte. Si vos mirás, Argentina es un país federal, igual que México, si vos mirás los jueces que forman los tribunales superiores de cada estado, en Argentina, el 85% son varones, el 15% son mujeres. Yo creo que estos datos te dan una pauta de la relación entre la función judicial y el género. En el año 2003 se introduce una reforma en el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema y una de las normas que rigen es que el presidente debe cuidar en sus designaciones un cierto balance de género en la Corte, lo cual no es un cupo, no es una cuota, pero obliga al presidente de la Nación, que tiene que proponer los candidatos que lo aprueba el Senado, a tener en cuenta esa cuestión. Es interesante porque esta norma la sancionó el presidente Kirchner en el 2003, creo, sí, 2003, y el primer juez que tiene que designar en la Corte de Kirchner es Zaffaroni, que quizás ustedes lo conozcan porque es muy conocido en América Latina, y un varón. Entonces, muchísima gente, sobre todo ONGs vinculadas al tema de género, pero como sancionó una norma que dice que va a cuidar el balance de género y el primer candidato que tiene que elegir, el primer juez que tiene que elegir es varón. Ese debate provocó que el presidente, los siguientes dos juezas que nombró fueron mujeres, porque era inconsistente su decisión de mantener el balance, pero seguía designando varones. Hoy hay en la Corte dos mujeres. Una de esas mujeres, que se llama Carmen Archibay, que fue jueza en el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, creó dentro del ámbito de la Corte Suprema una oficina de la mujer, cuyo objetivo es, por un lado, revertir este desbalance de género en la composición del Poder Judicial, y por otro lado, introducir
los jueces en la temática y la problemática del género para que sean más conscientes y sensibles al momento de decirlo. Así que, te diría, en Argentina la relación de Poder Judicial y género no tiene un buen manejo, es bastante, como te mostré, deficitaria, pero digamos que hoy ha habido algunos cambios en los últimos 10 años que pueden ser interesantes. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien más? Carlos, pásale por favor desde acá también. Una pregunta, doctor, nada más que van bajando los chicos, acá es un show totalmente televisado, entonces tenemos que hacer el marketing y el modelo. Dale, Carlitos. Buenas tardes, doctor. Dos preguntas. En México tenemos un sistema jurisprudencial para la unificación de criterios en base al tribunal. En Argentina existe algo así, y la pregunta número 2 es, en la nueva reforma de la ley de amparo se acaba de establecer la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Esto en base al control difuso se podría realizar en Argentina o existe algún similar? Contame cómo es lo de la unificación que mencionabas primero. Es un sistema, se llama el sistema de jurisprudencia, es en base a varios criterios. Por ejemplo, si un juez de distrito, si 5 jueces de distrito resuelven en un mismo sentido una controversia, se crea una jurisprudencia y se crea como un criterio obligatorio para los tribunales menores. También en el caso de que se enfrenten dos criterios jurisprudenciales, la Corte Superior, es decir, el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte en sí, puede decidir qué criterio prevalece sobre estos dos. Bueno, a ver, vuelvo a vuelvo sobre algo que mencioné antes respecto de la tradición jurídica en la que Argentina está inmersa, que es la misma que está inmersa en México. Como tú sabes, en los sistemas jurídicos de la región continental no admitimos la regla del precedente, que sí toma los sistemas jurídicos de tradición common law. Y esto es un problema bastante complejo justamente para el objetivo de unificar criterios interpretativos. La raíz de este problema, para mí, esto tiene que ver con algo que yo trabajé en mi tesis de doctorado, así que pido perdón si soy muy monotemático, pero yo creo que el problema reside en una forma de entender el derecho que no es correcta. Digamos, si ustedes entienden que el derecho tiene un significado evidente, ¿verdad? Que el texto legal tiene un significado evidente, ustedes van a rechazar cualquier forma de unificación de criterios interpretativos, porque en realidad no hace falta la regla de precedente, porque los jueces van a decidir todos de la misma manera. Lo que pasa es que nos damos cuenta de que esto en la práctica no sucede, ¿sí? La interpretación es inevitable, las interpretaciones pueden entrar en conflicto, y entonces parece que necesitamos de alguna forma de unificar criterios interpretativos. Pero al mismo tiempo rechazamos la regla del precedente. Entonces, bueno, en la Argentina lo que hay algo, digamos, parecido, pero no es tan general, no tiene una aplicación general, pero que son los fallos plenarios de las cámaras de apelación. O sea, cuando las cámaras de apelaciones ven que hay mucha contradicción en las lecturas que los jueces hacen del derecho, emiten fallos plenarios que intentan unificar la interpretación. Esa es una medida. Una medida que, de vuelta, digamos, es como una especie de parche, ¿no?, al sistema de la ley continental que existe, que esto se haga. La otra medida es una medida que se tiene que tomar al interior de los tribunales, o sea, al interior del funcionamiento del tribunal. Por ejemplo, la Corte Suprema Argentina tiene una larga tradición de ser bastante inconsistente con sus propias decisiones. La Corte Argentina
Por ejemplo, tomen el caso de la penalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal, que es uno de los temas que más se ha debatido sobre su constitucionalidad. O sea, la pregunta es si la penalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal puede entrar en conflicto con el respeto a la libertad individual de decidir la actividad propia, entre otras cosas, decidir consumir estupefacientes. Si ese conflicto se resuelve por el lado de la libertad de decisión, entonces la penalización se considerará inconstitucional. Si hay motivos, por ejemplo, de orden público, de seguridad nacional, etcétera, vinculados a detener el narcotráfico, que a su vez se detiene parando el consumo, va a haber un argumento a favor de la penalización y de la restricción de la libertad. En esta cuestión la Corte ha zigzagueado por los últimos 30 años, diciendo cosas exactamente opuestas cada 3 o 4 años. ¿Sí? Y esto genera mucha incertidumbre y la Corte incluso ni siquiera ha hecho el esfuerzo en el pasado. La Corte está haciendo un poco más de esfuerzo en el pasado de elaborar un argumento que permita sostener por qué ha cambiado de criterio. La frase que usa la Corte para cambiar de criterio muchas veces es esta Corte en su actual composición está en desacuerdo con lo que la Corte en su anterior composición decidió. Por lo tanto, decide lo contrario. Esto, cuando lo que se está trabajando es la interpretación de nuestros derechos constitucionales, es muy grave. O sea, los ciudadanos no sabemos a qué atenernos, no sabemos en qué consiste mi derecho. ¿Sí? Si viene un cliente a verlos a ustedes como abogados en Argentina y les dicen, pero no entiendo, ¿yo puedo o no puedo consumir medicamento de marihuana en Argentina? ¿Está penado o no está penado? Y uno tendría que mirar el reloj y decir, mire, a esta hora, hoy, por ahora, no está penado. O por lo menos la Corte ha dicho que no debe constitucionar la penalidad. Pero no sé, capaz que la Corte de mañana dice que piensa lo contrario. Entonces, es un problema bastante grave. Pero yo diría personalmente, no soy muy proclive a estos sistemas de unificación de jurisprudencia en términos de, como tienen ustedes, ¿no? de acumular cinco sentencias en la misma dirección, unifica el criterio. Yo creo que debe ser un proceso más dinámico. Me gusta más un sistema más parecido al de la regla de precedentes, que obliga a los jueces a ir entrando en una discusión donde se va achicando el margen de discrepancia a medida que se va construyendo la jurisprudencia. Porque no hay dos casos idénticos. Porque es muy difícil decir que estos 5 sentencias son iguales. Porque no son los casos idénticos. Hay muchos detalles en cada caso que podrían llevar a distinción. Pero bueno, eso más o menos como lo maneja el sistema de Argentina, pero como verás, no lo maneja de un modo que nos da mucha certidumbre. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Emma. Carlos. Después de distrito, no sé. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, la primera es por curiosidad, si siempre han regulado los derechos humanos como tal, o sea, si esa denominación siempre ha sido. Y la segunda es, siempre que aplican los jueces el control de convencionalidad, ¿deben de seguir necesariamente el principio pro persona? Esas son mis 2 preguntas. Perdón que me quedé sin contestar la segunda pregunta al interrogador sobre las acciones, los litigios colectivos, la protección colectiva. Te contesto a vos y después si quiere que vuelva, porque la verdad que no quiero dejarlo sin contestar. Carlos, ¿no? Sí, Carlos. Bueno, a ver, tu pregunta, ¿cómo son las 2 preguntas? La segunda no me acuerdo del predomine, pero ¿cuál es la primera? Si siempre lo llamamos derechos humanos. Ajá, siempre los han regulado como esa denominación, derechos humanos.
Mira, es interesante la pregunta porque el uso de las palabras no es ingenuo, no es inocuo. El lenguaje constitucional en general no recepta el concepto o las palabras derechos humanos. En general, la Constitución argentina de 1853 un lenguaje más del liberalismo clásico, ¿sí? Lo que está en la Constitución se refiere más a libertades, derechos y garantías. No hay una referencia a los derechos humanos en esa Constitución original. Los derechos humanos empiezan a surgir como concepto, por lo menos en el derecho argentino, a partir del derecho internacional, ¿sí? Porque ustedes saben que la nomenclatura de derechos humanos surge en el derecho internacional. Tiene que ver con los derechos que tenemos los humanos por el hecho de ser seres humanos. Y tiene esta pretensión incluso, en muchos conflictos, en muchas instituciones, esta pretensión de universalidad. O sea, los derechos humanos ni siquiera son los derechos de los argentinos, son los derechos de los argentinos, de los chilenos, de los ucranianos. Entonces, el lenguaje de los derechos humanos es un lenguaje que se desprende del derecho internacional de los derechos humanos. Pero hoy está bastante incorporado al lenguaje también constitucional. O sea, ha habido, quizás de vuelta también por esta modificación de la Constitución, donde se van mezclando estas esferas de derecho internacional y derecho constitucional para formar una especie de un mismo bloque, un mismo conglomerado. La noción de derechos humanos empieza a ser más fluida entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Con respecto al control, como decimos, de convencionalidad, es un debate que en Argentina no es muy fuerte. ¿Sí? Está, porque en Argentina muchos fallos han considerado de la Corte Suprema también que los compromisos internacionales que tiene Argentina, por ejemplo, de respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incluyen la interpretación, o sea, la obligación de adherir a la interpretación que ese pacto hace la Corte Interamericana. Por lo tanto, esas sentencias, que por ejemplo la que ustedes pensaban que afectaba a México, también es considerada como una sentencia que está interpretando un compromiso que la Argentina asumió. O sea, esa sentencia también impacta sobre Argentina. Pero no, te diría que en el debate constitucional o de derecho internacional que está teniendo lugar en los tribunales argentinos, no tiene tantas fuerzas como creo que tiene en México la cuestión del control de convencionalidad, así denominado, y la cuestión de la aplicación del principio pro persona o pro siguen, yo te diría que siguen pareciendo o sonándole a los jueces como más parte de derecho internacional, ¿sí? Entonces, acá hay un tema que puede que vaya cambiando en la medida en que ese derecho internacional se va consubstanciando con el derecho constitucional. Gracias. No, ahora Carlos, ¿cuál es la pregunta del...? Doctor, acá ejerciendo un mandato judicial que me acaba de encomendar Carlos. La pregunta de Carlos, la segunda pregunta era respecto a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Acá, contextualizando un poquito, lo que pasa es que en México, uno de los principios del amparo, acá en México nos enseñan que esto es algo, bueno, al margen, ¿no? Pero me parece muy interesante que nosotros le dimos el amparo al mundo, así nos enseñan acá. Y bueno, llego yo a Argentina y lo único de similar que tiene es el nombre. Nada más. La figura de la suspensión no existe. Bueno, muchas cosas procesales que son sumamente diferentes, incluso en cuestiones competenciales. Y una de las figuras de eso que según los mexicanos, nuevamente, Otero, bueno, especialmente de Jalisco, y que proyectaron la Constitución de Yucatán cuando se pretendía separar hacia mediados del siglo XIX, establecieron que el amparo solo iba a proteger a quien lo promoviera. Eso, bueno, es algo en común, especialmente en esto, ¿no? Cuando ejercía el control de constitucionalidad y era respecto de una ley.
Ahora se ha algo flexibilizado esto porque a la par que en México ya ha sido desde hace más de 10 años instaurado un procedimiento de acción de constitucionalidad, ahora justo con la reforma de mediados del 2011 se establece la posibilidad, que recién se acaba de reglamentar en abril, acá en este año, de que la Corte, ante dos asuntos individuales, o sea, en este sentido tradicional, donde se conozca de una impugnación en contra de la inconstitucionalidad de una ley, la Corte puede resolver una declaratoria general de inconstitucionalidad, haciendo un tipo de examen en abstracto que viene de dos casos concretos por cuanto a la denuncia nada más, pero el análisis será muy similar al otro. La pregunta de Carlos entiendo más o menos en el orden de cómo es allá este control abstracto de constitucionalidad. Bueno, hay un par de cuestiones. En Argentina, como les decía, el amparo, como vos les decías, surge a partir de una jurisprudencia, o sea, como decimos los abogados, es de creación pretoriana, ¿sí? Los casos Civil y Cot, que son dos casos de la Corte Suprema a mediados del siglo XX, son casos en los que no quiero detenerme en los detalles, pero lo que se plantea que si el juez no actúa rápido, la vigencia del derecho se torna imposible para siempre, ¿sí? Y no existía regulación del amparo, ¿sí? No existía una ley de amparo, pero los jueces entienden que su rol, volvemos al argumento quizá de Marx, que si su rol es hacer respetar derechos constitucionales, no pueden detenerse en ese rol simplemente porque el Congreso no estableció un procedimiento específico, ¿sí? Porque los jueces no pierden de vista que su rol es proteger los derechos frente a las decisiones del poder político. Entonces es la base de nuestra teoría constitucional, ¿no es cierto? O sea, la democracia constitucional es un sistema en el cual el poder político decide democráticamente, pero sus decisiones democráticas encuentran como límite y freno los derechos constitucionales. Y los jueces, en un sistema de control judicial, son los que aplican ese límite. Lo que plantean los jueces en esos casos que mencionaba José Eduardo es, bueno, tenemos que hacer valer este límite. Y si no lo hacemos valer rápidamente, a través de un procedimiento más rápido, el límite va a ser violado, el derecho va a ser afectado y no se va a poder remediar. Entonces, surge pretorianamente, surge porque los jueces interpretan esto. Luego el Congreso más adelante va a sancionar una ley de amparo que regula el procedimiento rápido para defender un derecho en estos casos específicos en los que si no se vende rápido no subsiste. Y en la Constitución del 94 este amparo se constitucionaliza. Pero además de constitucionalizarse el amparo, como les decía, se crea de un amparo que puede ser interpuesto casi en abstracto. Sería casi abstracto, porque acá hay un debate doctrinario porque no hay ley, pero algunos pueden plantear que el caso que lleva a la asociación, por ejemplo, se acuerda del caso en el que, por ejemplo, María está como enfrentada al colegio público, que admitía solo varones, es posible que los jueces le exijan a la asociación que de todos modos exista un caso, ¿sí? O sea, no es tan abstracto, porque podría ser algo y ser colectivo, ¿entiendes? O sea, yo no asesoraría a una asociación en Argentina que lleve un caso ante un juez y que al menos tenga un caso particular para mostrar. Y los efectos de la sentencia, realmente con los efectos hay que tener cuidado. Casi parece que por definición, si el planteo colectivo, la sentencia va a ser penal, entonces va a ser como si fuera, va a ser de carga hoy. Pero, digamos, tiene más que ver con situaciones de hechos. Por ejemplo, si es un caso real que llevamos en una asociación por los derechos civiles durante muchos años que es por eso trabajamos llevando estos casos. Había una abogada que
que tenía una discapacidad motriz. O sea, andaba en una silla de ruedas. No podía ingresar al palacio de los tribunales donde se ejerce la profesión, ¿sí? Porque había unas escaleras enormes que ella con su silla no podía escalar. Y entonces, con esta señora lo que hicimos fue plantear ante los jueces que las escaleras constituían una barrera arquitectónica que de hecho la discriminaba y no dejaba ejercer su profesión. Era como si, imagínense, muchos de nosotros que tenemos la suerte de no tener esa condición, nos dicen, bueno, para ejercer tu profesión de abogado vas a tener que además, todas las mañanas cuando vas al tribunal, escalar una pared de 4 metros de ancho. O sea, solo los escaladores van a poder ser abogados, básicamente, de hecho, es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esto parece razonable. Y lo que hace esta señora, llamada Labatón, el apellido Labatón, dice, acá hay una discriminación, hay una violación del derecho constitucional a la igualdad, producto de esta barrera arquitectónica que no deja entrar al palacio de tribunales para ejercer el proceso. Y los jueces ya dan la razón y ordenan la construcción de rampas de acceso. Esta construcción de rampas de acceso es una acción, es un remedio, como dicen la religión americana, es un remedio que de hecho es legal, porque va a beneficiar de ese remedio las personas que no son la patrón. Entonces, acá hay que tener un poco de claro si los efectos son jurídicamente colectivos o son prácticamente colectivos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O sea, si yo estoy reclamando la inconstitucionalidad de una norma ¿no? de todas las mujeres, bueno, ahí esto va a ser jurídicamente. Yo también planteando, como en el caso de las rampas, donde la remedio inevitablemente va a ser colectivo. Va a haber, como dicen los economistas, externalidades positivas. O sea, va a haber otras personas que se van a beneficiar de la primera. Yo, volviendo a la pregunta de Carlos, en la Argentina, la introducción del amparo colectivo introduce un cierto nivel de control de constitucionalidad relativamente exacto, de remedios relativamente generales. Ahora, también, como Estado federal que son, pues, algunos estados han decidido tener control abstracto y no lo pueden hacer, pero lo hacen a nivel de su sistema jurídico estatal. La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de control abstracto que ha sido bastante utilizado de vuelta por el activismo en materia de derechos civiles. Se ha sido tan usado, porque es más fácil un caso abstracto, un caso concreto, donde se va a la persona, que obviamente el Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires ha sido bastante más cauteloso y reticente en aceptar estos casos, ¿sí? Pero no, se ha dado a nivel estatal, sí, hay algunos elementos. Bueno, doctor, pues en verdad muchísimas gracias por la participación. Fue muy nutrida la discusión, especialmente con esta cuestión, en tanto que somos Latinoamérica, en ambos lugares tienen en común este bagaje teórico, las discusiones técnicas, cuestiones constitucionales. También acá lo que se aporta de la gente que manda en Europa, lo que se aporta de la gente que manda en Estados Unidos, y el merengue que terminan revolviendo acá, que bueno, hay que irle dando forma. Seguro las intenciones son las mejores, y bueno, pues también nosotros asumir la responsabilidad como académicos y como sociedad civil que tenemos. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Es un gusto esta primera actividad institucional. Sí. A vos, llevando la pedida a los chicos, de las chicas y a los colegas importantes de agradecer, porque la verdad que es una gran experiencia que seguramente vamos a tener que repetir. Así que los invito a que esta sea la primera vez que hacemos esto. Doctor, pues nuevamente muchísimas gracias. De nuestra parte también la mejor intención de seguir con estos intercambios institucionales, y de nueva cuenta muchísimas gracias por su disposición. Y bueno, cuando estén por acá en México seguro son bienvenidos acá en la universidad. Muchísimas gracias, igualmente acá. Un abrazo para todos. Chicos,
Muchísimas gracias. Bueno, doctor, por ahí seguimos en contacto.